Hola, mi nombre es Rodolfo Falcón y esto es Mindfulness y Psicoterapia. Hoy quería hablarles de la ansiedad, qué es y bueno, cómo tratarla. En principio, lo primero que les quiero contar es que en realidad la ansiedad no es un problema, la ansiedad no es una enfermedad, la ansiedad es común y es adaptativa. Todos tenemos la capacidad y la posibilidad de generar ansiedad y estados de ansiedad. ¿Con qué tiene que ver básicamente la ansiedad? En realidad la ansiedad tiene que ver con la adaptación al medio ambiente. Cuando uno está en el medio ambiente se le presentan dificultades, situaciones difíciles. Pensémoslo para entender el cerebro y cómo funciona el cerebro. La mejor forma es pensarlo desde lo que es las eras más antiguas, las paleolíticas, donde el hombre tenía que salir a cazar, donde el hombre tenía que encontrarse con la naturaleza. En esas circunstancias, si había un animal, un predador o algún contrincante, el hombre generaba un estado de ansiedad. Esto es, ¿qué quiere decir? Es una activación del sistema nervioso simpático en donde hay más adrenalina y más cortisol para adaptarse a la situación. Ese que escuchan es mi hijo. ¿Qué quiere decir la adrenalina? ¿Por qué hay adrenalina y qué hace la adrenalina en el cuerpo? Bueno, específicamente la adrenalina lo que hace es acelerar el corazón, generar más flujo de sangre y el oxígeno se empieza a distribuir diferente en el cuerpo. Todo esto lo que hace es que tanto la sangre como el oxígeno vaya a ciertas zonas que son más propicias para adaptarse a esa situación. Por ejemplo, si tengo que correr, entonces la sangre y el oxígeno va a ir a los músculos grandes como las piernas y va a dejar de estar, por ejemplo, en la protección contra los microbios, o va a dejar de estar en procesos digestivos, o va a dejar de estar en el cuero cabelludo, donde no hace tanta falta en ese momento. Toda esa sangre y todo ese oxígeno va hacia esas zonas para que la persona pueda correr y pueda adaptarse a la situación. Es decir, la ansiedad, como función adaptativa, es positiva, es buena, nos lleva tal vez a prestar más atención, a estar más motivados, pero también hay momentos, hay situaciones, hay personas que esa ansiedad ya no es adaptativa, sino que se vuelve patológica. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se pierde el equilibrio y la función de esa ansiedad como adaptación y empieza a ser lo que se llama un trastorno de ansiedad. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad? Bueno, hay muchísimos y se estima que 1 de cada 3 personas o de cada 4 personas tiene un trastorno de ansiedad, como por ejemplo los ataques de pánico, los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de ansiedad generalizada, el trastorno por estrés postraumático. Son todos diferentes tipos de trastornos vinculados con la ansiedad. Todos estos trastornos pueden suceder por múltiples causas. Factores ambientales, como puede ser la inseguridad en donde uno vive, la inseguridad económica, no poder confiar en las personas que tenés más cerca porque por ahí convivís con una persona que es violenta, o por ahí tus viejos son impredecibles en esto de cómo reaccionan ante las cosas, entonces eso va generando un entorno muy confuso y muy inseguro. Todos esos son factores como ambientales. Después hay factores genéticos, claro, que se supone que también tienen que ver, que se estima más o menos que un 30% de lo que sucede tiene que ver con factores genéticos. Y después están los factores psicológicos. Estos son las situaciones que la persona vive, trastornos de la infancia, desapegos tempranos, situaciones traumáticas como pueden ser haber vivenciado un accidente, o sea, un montón de situaciones. Todas estas aristas hacen que una persona tenga más predisposición a tener un trastorno de ansiedad que otra. Cuando suceden estos trastornos de ansiedad, lo que sucede es que en el cerebro se empieza como si se aceitara cierto tipo de respuesta. Entonces, el sistema límbico, que es la parte más emocional, empieza a tener como mayor participación. Y literalmente lo que sucede es que todas estas zonas crecen a nivel neuronal, o sea, empiezan a haber muchas más neuronas. Cuando uno decide trabajar estas cosas, lo que hace es un tratamiento médico, un tratamiento psicológico. En estas circunstancias lo que hace el tratamiento psicológico es empezar a
coordinar mejor todo ese procesamiento cerebral, mental. Entonces la persona empieza a no distorsionar tanto la realidad, o sea, no distorsiona como la ve. Cuando uno tiene trastorno de ansiedad, generalmente la realidad la ve como peligrosa, constantemente, por más que ahí no haya peligros. En cambio, cuando uno hace un tratamiento, por ejemplo un tratamiento cognitivo, el tratamiento cognitivo hace mucho foco en que la persona perciba la realidad tal cual es y no distorsionándola. Pero también va a mejorar sus vínculos, va a mejorar el grupo de apoyo. Muchas veces en los trastornos de ansiedad la persona se siente muy sola, sin vínculos, sin comunidad. Entonces también ahí hay un enfoque de poder trabajar con los vínculos de la persona. Y también en actividades que complementan y ayudan a esto. Por ejemplo, hacer actividad física, tener una vida más regulada, más ordenada, disminuir los niveles de exigencia. Y por sobre todas estas cosas también poder tener una actividad como por ejemplo lo que es el mindfulness, que propicia a partir del silencio y de la práctica regular de una actividad de concentración y también de atención ecuánime, desarrollar estados que justamente lo que hacen a nivel cerebral es desactivar esas zonas emocionales, ese sistema límbico. De esta manera la persona va como reestructurando su cerebro para que ese trastorno de ansiedad ya no sea tal. Muchas veces, en general, los trastornos de ansiedad necesitan algún tipo de complemento farmacológico, algún tipo de medicación psiquiátrica, que puede ser una benzodiazepina, como un clonazepam, que lo que hacen en general es inhibir la recaptación de ciertas sustancias para que el cerebro no esté generando demasiada activación del sistema nervioso. Básicamente lo que hace es desactivar el sistema nervioso, activando el parasimpático y haciendo que la persona disminuya, y muchas veces esto te lleva como a dormirte. Y bueno, en general estos tratamientos farmacológicos lo que no hacen es reestructurar el cerebro, simplemente te desactivan. Por eso siempre para un trastorno de ansiedad es conveniente hacer algún tipo de tratamiento psicológico, y algunos complementos como el mindfulness, la meditación, o actividades que propongan la descarga como las actividades físicas son totalmente coherentes. Vamos a seguir hablando de estos trastornos porque, a ver, trastorno de ansiedad generalizada puede definir a muchas personas, ataque de pánico es totalmente distinto y puede definir a otras. Entonces la idea es poder continuar con estos videos hablando de estos distintos temas y informando un poco para que cada uno también vaya reconociéndose y viendo qué hace con eso. Te invito a que te suscribas, y si te gustó el video dale al like, dale a la manito y comentalo, compartilo en tus redes y con tus amigos. Gracias.